Llegamos un poquito más tarde a la columna de cada jueves a esta hora, pero llegamos, que es lo importante, y vamos a saludar al economista Javier Vicens. Javi, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo anda todo por ahí? Hola Susi, buen día, saludos para todos ahí. Todo bien, por suerte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Javi, hoy ¿de qué vamos a hablar? Bueno, Bueno, sin duda inflación. sí, el tema dominante en la agenda económica es la inflación del mes de marzo, que dio a conocer el INDEC el día martes, ¿no? O lunes, no recuerdo bien ya exactamente, me perdí un poco con los días. El lunes lo dio a conocer, y no, el martes, perdón. Y bueno, ha sido, yo digo, por ahí a algunos los sorprendió el incremento de 3,4% en el tercer mes del año en el nivel general de precios. Pero es algo de lo que venimos hablando en esta columna desde ya hace un tiempo, cómo se va acelerando la inflación en la Argentina a la par, al mismo tiempo que la actividad económica se derrumba, ¿no? Este escenario que los economistas llamamos estanflación, ¿no? Que es caída de la actividad económica con aumento generalizado de los precios. Es el peor escenario que puede tener una economía el que estamos viviendo en estos momentos. Y bueno, por supuesto que impacta el número, ¿no? 3,4% el incremento mensual, una interanual que ya está acercándose al 34%. La interanual en el primer trimestre, 32,6%. Perdón, si comparamos marzo de este año con marzo del año pasado. Y la suma del primer trimestre da 9,4%. Es decir, que en apenas 3 meses la inflación ya es la que el gobierno había pronosticado para todo el año. Claro. Recordemos que el presupuesto nacional se elaboró con una inflación del 10%. ¿No? Esto nos da una interanual o nos da una inflación para este año cercana al 40% de continuar con estos números. El presidente, bueno, tanto el presidente como el ministro y como todo el aparato mediático del gobierno, entre ellos muchos economistas, han tratado de llevar tranquilidad, ¿no? A la par que crece el mal humor social, y han tratado de convencer o tratan de convencer de que esto es pasajero y que los próximos meses la inflación va a bajar. Milei estuvo en la AmCham, ¿no? La conferencia de la AmCham, que es la Cámara Argentina Estadounidense de Comercio, ¿no? Donde en esta cámara participan empresarios vinculados a Estados Unidos, como así también hay una participación muy fuerte del gobierno de los Estados Unidos, y ahí hizo declaraciones, estuvo dando uno de sus habituales discursos, hizo declaraciones respecto a este dato de inflación. Tengo para compartir el audio. Ahí vamos. Vamos a ahí a ver si lo podemos, si podemos escuchar. Espérate. Por lo tanto, esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios por cambio de precios relativos, pero la inflación de largo converge a la internacional. Eso no ha cambiado. Es decir, al equilibrio que vamos de largo plazo, ese no cambió. Lo que cambió es la dinámica, cómo se mueve en el tiempo. Ese es un primer punto muy importante. Entonces, ahora, hay otras cosas. Si nosotros tomamos la núcleo y le sacamos el efecto de la carne, es decir, tomamos la verdaderamente subyacente, está igual que el mes pasado en 2,5. Pero lo más importante, si tomamos la canasta básica alimentaria, que es lo que impacta directamente sobre la indigencia, por ejemplo, esa está en 2,2, o la de la canasta básica total en 2,6. Por lo tanto,
está claro el efecto de educación, el efecto de la guerra y el efecto de la carne. Por lo tanto, superado esos efectos, la tasa de inflación va a caer. Pero hay un elemento adicional, dos elementos adicionales. Si ustedes miran la inflación mayorista, que es la que se anticipa, la inflación mayorista viaja en torno al 1 y el 0,8%. Eso quiere decir que la inflación, la que se adelanta, está marcando que va a viajar en torno al 10%. Es decir, tenemos que terminar de reacomodar los precios relativos y va a converger hacia ahí. Lo único que hay que hacer es tener paciencia, no hay que desesperarse. Cuando uno se desespera, toma malas decisiones. Y nosotros no vamos a ir en contra ni de la teoría económica ni de la evidencia empírica, y tampoco vamos a vulnerar y violentar nuestros valores morales al momento de diseñar la política económica. Javi, ¿qué está diciendo Milei? Esto, bueno, primero, esto es totalmente refutable para cualquiera que vaya al supermercado o tenga que hacer frente a los gastos corrientes que tiene en su hogar. Que hay una inflación, lo que yo entiendo es que él dice que, ojo, que la inflación real, la que más impacta es del 2,2, no sé qué, eso no nos pasa a los que vamos al supermercado o a los que tenemos que hacer frente a gasto de combustible, de tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está diciendo Milei? Bueno, primero que esto sí es inflación, ¿no? Porque sí, por más que a él no le guste o no le cuadre dentro de su teoría económica, ¿no? ¿Por qué digo que no le cuadra dentro de su teoría económica? Porque para Milei la inflación tiene como única causa la emisión monetaria, es decir, el aumento de la cantidad de dinero. Esa es la única causa, siguiendo la teoría monetarista, ¿no? Que es la teoría a la que Milei abona. Bueno, es la única causa de la inflación. Si hay un salto en los precios por otras causas, como por ejemplo el conflicto en Medio Oriente, que esto es una de las causas de la inflación en estos momentos, eso para él no es inflación. Bueno, resulta ser que sí es inflación porque es un aumento generalizado de los precios y que no está ocurriendo por única vez, ¿no? Después, los propios números del INDEC refutan a Milei, porque acá no tenemos un reacomodamiento de los precios relativos por única vez que produjo un salto en un mes en la inflación. Si acumulamos una inflación creciente ya desde el mes de junio del año pasado. Claro. El piso de la inflación lo encontró en mayo, con un incremento del 1,5%. De ahí en adelante empezó a trepar el número. Y yo quiero recordar también que esta medición de la inflación tiene una subestimación en el aumento de los precios, porque estamos hablando de una canasta que no es representativa de los consumos de las familias argentinas. Eso también hay que decirlo, porque si usáramos otra canasta, la inflación o la canasta que se trabajó Marco Labaña antes de renunciar al INDEC, o de que lo hayan renunciado al INDEC, eso, la inflación da por encima del 3,4 para el mes de marzo. Eso por un lado. Por el otro, si nosotros no tenemos en cuenta, ¿por qué dice Milei acá? Que es con esto de reacomodamiento de los precios relativos. Vamos a traducirlo. Lo que te está diciendo Milei es que hay una inflación producto de la actualización en el precio de los servicios públicos, es decir, de las tarifas. Bueno, si yo saco las tarifas, la inflación del mes de marzo me da 3,2. Claro. No sé dónde encuentra él el 2,2. No sé. Sí, no, o el 2,6. A su vez. O sea, saca la carne. Ah, también. En el cálculo. Claro, entonces empecemos a sacar lo que sube. Claro. Sacamos la carne, sacamos las tarifas, bueno, saquemos la educación,
saquemos y saquemos y saquemos, y sí, no vamos a tener inflación. Si dejemos una canasta de 3 o 4 bienes que son los que a Milei les gusta, porque con eso le da. Escucha, Javi. Le cierra la realidad su teoría. A ver, no. Mira, rápido sí. Te digo esto. A ver, Milei es el típico economista de que trata de encajar la realidad a su teoría, porque su teoría no funciona. Bien, entonces, yo siempre digo, tiene todos los vicios de los malos economistas, Milei. Si la realidad no funciona, bueno, si la teoría no funciona en la realidad, ¿qué es lo que está pasando? Porque nosotros tenemos un fuerte apretón monetario y tenemos un fuerte ajuste fiscal, que la teoría de Milei, que es la teoría del Fondo Monetario también, nos diría que la inflación tiene que bajar, o que ya la deberíamos haber eliminado a la inflación. Como eso no ocurre, porque no ocurre, porque la realidad te está diciendo otra cosa, los hechos te están diciendo otra cosa, ¿qué hace Milei? En vez de modificar el librito que está usando, no, trata de acomodar a los golpes la realidad a su teoría. Y eso es lo más preocupante, porque en este mismo encuentro del que participó Milei en la AmCham, que yo ahora no les pasé el audio, dijo algo mucho más preocupante, que incluso preocupa hasta los propios operadores del mercado. Dijo que no va a torcer el rumbo y que si a la gente no le gusta, bueno, se tendrán que ir ellos. O sea, no la gente, ellos, el gobierno, que no serán revalidados en las urnas en el 2027. Pero que no va a torcer el rumbo, ¿no? Es bastante preocupante lo que está ocurriendo en estos momentos con la conducción del país, ¿no? No, es que eso, claro, es preocupante lo que está aconteciendo en la realidad del país en el día a día, y esto que hace él de sacar y sacar, es lo que estamos tratando de hacer todas las personas, mejor dicho, tratando, lo que nos vemos obligados a hacer las personas que ya no tenemos más que sacar de la canasta en nuestro consumo para poder hacer que nuestros sueldos, que sí están en consonancia con esa o están por debajo de la inflación esa, de la inflación de los sueños de Milei, nuestros sueldos sí están acorde a eso, ya no nos dan más para pagar, entonces bueno, terminamos dejando de consumir y sacando de la canasta como hace Milei, pero claro, en dos cuestiones distintas. Milei lo saca en forma teórica, nosotros en forma práctica, y la comida termina siendo un lujo y tantas cosas que no debieran serlo terminan siendo lujo, y para algunos directamente carencia. Entonces sí que es preocupante. Mira, lo que vos decís es una de las patas del plan, ¿no? Que es el ancla salarial. Tenemos ancla salarial, o el programa tiene ancla salarial muy fuerte, los salarios pierden contra la inflación todos los meses. Sí. Tenemos un ancla fiscal y monetaria muy fuerte, a tal punto de que como se cae la recaudación para sostener el superávit financiero, el gobierno ha reducido o ha mandado la orden de reducir aún más las partidas. Tenemos la noticia de los últimos días de que incluso no va a enviar a las provincias las vacunas del calendario oficial. Y gravísimo. Dios mío. ¿No? Tenemos a los jubilados sin la atención de PAMI por la reducción en los aranceles a los prestadores, entre ellos a los médicos de cabecera. Sí, el ajuste es fenomenal para cumplir con esta ancla fiscal y monetaria, y no está funcionando. Y después tenemos el ancla cambiaria, ¿no? Con un dólar que todas las semanas baja un poquito más, y eso genera fuertes, complicados, pone una situación muy complicada al sector exportador en la Argentina, más una apertura económica indiscriminada que pretende bajar los precios domésticos y que no está dando resultado. Es decir, el ajuste que todo esto está provocando
En el sector privado, y esto yo lo resalto y para que los oyentes lo tengan muy presente, el ajuste en el sector privado es importantísimo, es descomunal el ajuste que se evidencia en la caída de la actividad económica y en la destrucción del mercado interno. Y eso no está funcionando. Y tenemos a una conducción económica que, como dijo Caputo en esa misma conferencia del AmCham, todo por delante es maravilloso. Y también estuvo Caputo en la Bolsa de Comercio de Rosario, en la presentación del libro de el econochanta Salvador Di Stéfano, y ahí dijo que vienen los 18 meses, los próximos 18 meses mejores de los últimos 20 años en la Argentina. Bueno, nada de eso va de la mano de, por ejemplo, la inversión, que está por el piso, ¿no? No solo la inversión pública, con la falta de mantenimiento de la infraestructura, por ejemplo, la vial, que se cobra vidas todos los meses en la Argentina por la destrucción de las rutas nacionales, sino también la inversión pública en las universidades que están paradas. Estamos ya entrando en el mes de mayo, ha pasado el primer cuatrimestre y no hay clases en las universidades nacionales. Es decir, tenemos un Estado completamente inmovilizado para combatir a una inflación que no da respiro. No está funcionando el plan y, bueno, un presidente completamente obstinado en su dogma, ¿no?, de la ortodoxia económica, que está dispuesto a sacrificar a una sociedad con tal de no cambiar. Bueno, así estamos. Realmente lo que no se acordaron de decir es para quiénes van a disfrutar de esos próximos 18 meses mejores de los últimos 20 años, porque eso es lo que siempre falta, que terminan siendo fiestas que no disfrutamos, épocas lindas que disfrutan otros, y la mayoría nos quedamos acá esperando la luz al final del túnel, que todavía no la vemos. Javi... Pinta que es un tren. Pinta que es un tren, sí, hay que tener cuidado, te lleva puesto, sí. Javi, muchísimas gracias y el jueves que viene volvemos a charlar, ¿te parece? Hasta el jueves que viene, un abrazo. Un abrazo.